Buenas tardes, don Daniel. Buenas tardes, don Gonzalo. Ya llega el otoño, Ya llega el otoño, ¿no? Buena época. buena época, muy buena época. Sobre todo para leer, para reflexionar, para meditar, muy buena época. Genial. Pues nada, hoy con qué mito nos va a obsequiar usted? El mito griego. Con Experto un en mito mitos griegos. del que ya hablamos, Ujú. cerca de un laberinto en el jardín de un palacio. A Wow. ver si te acuerdas. Vimos la El, segunda parte del mito, cuando estuvimos en la granja. efectivamente. Ahí Ah, hablamos del mito de Ariadna y de Teseo. Ariadna es la hermana del Minotauro. Hoy vamos a hablar de la madre del Minotauro, de genial. Pasión. Que por cierto, tenemos todos los mitos en una lista que la gente los puede ver. O sea, el análisis de mitos que hacemos, los vamos colocando en una lista y la gente los puede ver todos. Pues estupendo. Sí, la verdad es que los mitos es una enseñanza increíble. Nosotros damos una interpretación, la que creemos, además tú lo explicas en el árbol de la vida, con lo cual es Genial. muy... Y nada, pues os resumo muy rápidamente. Siempre digo que los mitos tienen muchas fuentes y tienen variaciones según la fuente. Pero bueno, el rey Minos era un rey muy poderoso eh, eh, que vivía en Creta y tenía una esposa que era Pasífae. Y bueno, tú comentabas además, hablando de, de Minotauro, que el rey Minos había llegado a un acuerdo con el dios Poseidón para que le diese un toro maravilloso y estupendo para ofrecerlo después al dios. Ujú. Cuando le dio el toro, que era un toro extraordinario, un toro divino, digámoslo así, en lugar de sacrificarlo, lo utilizó como macho para que esa raza se reprodujera en la isla y tuviera una ganadería muy próspera. Eso por un lado. Y por otro lado, la reina Pasífae dejó de venerar a la diosa Venus, dejó de rendirle ofrendas, se olvidó completamente de ella. Y entonces ella, la diosa Venus, es una diosa eh, que apuntaba al amor divino, pero al verse despreciada, mandó una maldición sobre Pasífae, despertando una pasión incontrolada con el toro. Ujú. Entonces, claro, una relación amorosa entre una mujer y un toro, pues era complicada. Ujú. Entonces a Pasífae se le ocurrió la idea de utilizar a Dédalo. Dédalo era un arquitecto, inventor que colaboraba con el rey Minos para que se inventase un artilugio para poder consumar, digámoslo así, la cópula con el toro sagrado. Y Dédalo construyó una vaca de madera que cubrió con la piel de la vaca, con la vaca muerta, evidentemente, y así el toro sagrado de Poseidón copuló con Pasífae, dando a luz el famoso Minotauro. Ujú. La historia continúa por dos lados. Por una parte, el Minotauro, el rey Minos, ordena construir al propio Dédalo un laberinto para encerrar al Minotauro y al enterarse de la historia, el rey Minos entró en cólera, evidentemente, y encerró al propio Dédalo en su propio Dédalo el laberinto, arquitecto. el arquitecto, y a su hijo Ícaro. Ujú. Pero bueno, eso ya es otra historia. Eso lo Ujú. dejamos ahí y luego contaremos cómo se resuelve. Pero hablábamos esta mañana, a mí me parece un mito interesante porque de alguna manera para mí el Minotauro es el ego, el Yesod. Entonces, como de una princesa, que además era hija del sol,
que yo situaría en Tífaret, de repente nace una bestia, pues debido a un amor más bien de bajos instintos. Y de alguna manera Venus tiene muchas manifestaciones. Hay una manifestación que es la Venus divina, que es el amor divino, el amor sagrado, pero también está el amor pasional, el amor bestial, de la bestialidad que se manifestó con el apareamiento con el toro y que dio como resultado un poco el origen del ego. O sea que al Ujú. final el ego tiene una afiliación divina por Pasífae, pero también una afiliación animal, pues por nuestra parte animal, que es sin duda. No sé tú cómo ves Sí, la interpretación. me parece muy interesante porque fíjate que por un lado está ella inclinada hacia el amor divino, pero eh, la propia diosa le nubla ¿Eh? el entendimiento, le nubla la comprensión, es decir, le nubla en el árbol de la vida, le estaría nublando las sefirot de arriba, Jokma, Binah y Keter. Y entonces, al nublarle esa comprensión, que es lo que le pasa a la mayoría de las personas que caen en adicciones o que caen en algo que les saca de su centro, al nublarle la comprensión, entonces tiene relaciones con un animal. Y eso es básicamente, en este mito se resume, se resume el 99% de los problemas de la gente. Es verdad, hoy hablaba con una amiga efectivamente de los amores pasionales, ¿no? O Sí, sea, de alguna manera existe el amor tranquilo y armonioso, que está muy bien, pero al final todos tenemos un amor pasional que de alguna manera es irresistible, ¿no? sí, Y que aunque sabemos que es un amor destructivo, o sea, la vida nos arrastra hacia allí, ¿no? sí. Entonces, por eso es bueno vivir esos amores pasionales cuando somos jóvenes, porque al haberlos experimentado, luego ya no tienes la necesidad de probar eso, porque ya sabes, digamos como que maduras y ya sabes las consecuencias y lo que ocurre. El problema está, y el que le pasa a mucha gente, cuando no ha vivido eso o no tiene la madurez suficiente. Y entonces es el típico jefe que se enamora de la secretaria pasionalmente. O como en el libro del silencio que pongo algún ejemplo de un coronel que se enamora de otra chica y entonces pierde el entendimiento, pierde la claridad, pierde la comprensión y entonces se deja arrastrar y poco a poco va cayendo en el pozo hasta que es capaz entonces vas cayendo porque al final no eres incapaz de controlar la pasión y entonces al no controlarla te arrastra hasta el fango, hasta donde tú permitas que te arrastre. Pero es curioso cómo de alguna manera esas fuerzas que son superiores a nosotros, que al final son las fuerzas de Hod y Netzah, ¿no? Pero Sí. orientadas hacia abajo. Ujú. O sea, el camino del despertar, que es de Yesoda Tifaret, es un camino que de alguna manera tiene una gravedad o tiene una... que a medida que lo recorres, pues hay fuerzas que intentan que no avances, ¿no? Sí, Por una cuestión natural, ¿no? sí. Y Podemos hacer un vídeo sobre eso porque es súper... Hoy me estaba leyendo cómo se crearon los mundos y qué ocurrió con las fuerzas que hay fuera del árbol. Y esto lo podemos hacer. Es súper interesante, pero si te fijas, la triada entre Hod y Netza se llama digamos, no la triada, el sendero entre Hod y Netza se llama el sendero del despertar. Y la triada Hod Netza Tiferet es la triada del despertar. Entonces, ese umbral entre Hod y Netza es muy difícil sobrepasarlo, por esto que comentas. sí, es que además, si tú ves es, el árbol es un triángulo hacia abajo, esa triada. O sea, Ujú, de alguna manera es una flecha hacia abajo. ujú, Con lo cual, pero luego cuando pasas el umbral, hay una flecha que te sube a Tífare. Es decir, que de alguna exacto. manera
pasado el umbral del héroe, porque esto es el viaje del héroe, ya la vida te ayuda y continúas. Sí, Pero efectivamente, eh, las energías que más te atrapan o que más, con más apego tienen, se manifiestan en ese sendero. Y es muy difícil trascenderlas, sí, porque son energías, depende de cada uno, son claro, distintas de cada persona, pero normalmente son las energías en las que eres más vulnerable. claro. Sí, sí, o sea, te viene la prueba en función de tu parte más débil. Y para algunas personas es la pasión, para otras es el poder, en función de cada persona. Efectivamente, para otras es el sexo, para Sí, otras la emoción, la pasión. sí. Para otros a lo mejor la ludopatía, yo que sé, hay un montón de cosas que están ahí, mm, digamos, esas fuerzas que te ponen a prueba, ¿no? Ponen a prueba tu fortaleza y tu voluntad. Porque lo que dices tú es muy interesante, porque donde mayor gravedad hay, fuerza de gravedad que te tira hacia abajo, es justo ahí cuando está saliendo. Es el punto, es el punto eh, donde Jacob luchó con el ángel, que es el punto donde luchas contra tu yo superior, donde la persona, el ego, sabe que va a morir y entonces en ese momento atrae a las mayores fuerzas y se produce una lucha entre lo que podríamos decir entre el bien y el mal o entre aquello que te centra y aquello que te descentra. y muchas veces, fíjate, todos queremos buscar o encontrar la iluminación, que al final no es una cuestión del ego, es una cuestión que trasciende el ego. Pero si nos ponemos a pensar, a muchos nos cuesta, o sea, que nos gusta el mundo en que vivimos, Exacto. trascender este mundo, aunque tenga cosas positivas y negativas, pero claro, pero, pero, pero también tiene experiencias que nos gusta vivir. O sea, es Sí. algo que no es fácil, ¿no? No, es muy difícil. Aparte, por ejemplo, que la Matrix, el tema, por ejemplo, la comida, por ejemplo, los sabores, está súper, 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 como dicen los jóvenes, súper currado. Entonces, el espectro cuando tú comes algo, el espectro de sensaciones de, de la comida es tan brutal que atrapa a la gente. No sé si me comentaste tú, creo que lo dijiste en un vídeo, que había gente que se encarnaba solamente para comer, ¿no? Lo que le dábamos aquí en No, la... dioses, ¿Eh? dioses que se Los encarnan dioses. solamente para experimentar el gusto y el Sí, placer de comer. exacto. El problema es que una vez encarnados hay una gran facilidad de perder la memoria y de olvidarte que eras un dios. Sí. Entonces, las pruebas en realidad son los siete pecados capitales, ¿no? No solamente es el tema de la lujuria, sino que sería un poco los siete pecados capitales. Por ejemplo, te arrastra la ira o la gula, la avaricia, ¿no? Pues ahí es donde te sales de tu centro y te atrapa esa fuerza y te tira para abajo. Pues eso. Así es que nada, pues oye, aquí hay una buena lección Sí, de que podamos identificar qué es lo sí. que más tienta, que más nos atrapa y Y sí. Y otra ver. cosa del mito interesante es cómo el rey intenta engañar, ya lo comentamos, que intenta engañar a Zeus. mm, Le dice, te voy a dar una cosa y no se la da. Eso es, por a ejemplo, Poseidón, a sí, Poseidón. a Poseidón. Eso por ejemplo, en el Éxodo, en el libro del Éxodo, el faraón eh, le dicen 10 veces que libere a los israelitas, que es el ego, el faraón es el ego, y tiene que liberar a nuestra parte para liberarnos, a esa parte, esas fuerzas que hay abajo. Mm, Entonces, sufría una plaga y entonces el faraón decía, vale, vale, que ya les dejo libres. Y luego cuando entonces la plaga se terminaba, la de langostas, había un montón de plagas, hubo 10. sí, las siete plagas, ¿no? Siete, Creo que eran 10, creo que fueron 10. 10. Sí. No, no recuerdo si fueron 7 o 10, pero entonces,
le venía la plaga y como todo el mundo sufría o no tenían alimentos o venía creo que era una inundación, las langostas, bueno, un montón, ¿no? Entonces él decía, sí, 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 les dejo y luego cuando ya se había ido la plaga, no les liberaba, que es justo lo que hace el ego. Entonces caes en el desastre y dices, vale, vale, ya no lo voy a hacer más porque esto me trae un desastre y cuando ya se ha ido el desastre lo vuelves a hacer, ¿no? Entonces no te libera esa parte inferior, esa fuerza inferior que necesitas liberar para seguir en Tiferet. Y es que el ego es muy, muy obstinado. Ya. Sí, el ego además como necesita alimentarse de todo eso, o sea, es como un centro, como un planeta, ¿no? Sí, Un planeta con su propia gravedad, ¿no? Y son fuerzas de gravedad. Cuando exacto, sales del planeta Tierra tienes que vencer la fuerza de gravedad, exacto, exacto. para que de alguna manera sales de su radio de acción y ya eres libre. Genial. Vale, pues nada, don Gonzalo, un mito Muchísimas más gracias. y un aprendizaje más. Sí. Y ya comentamos, hay un cuestionario para que la gente haga sobre el árbol de la vida, que se lo puede descargar en la descripción del vídeo, ahí se lo puede descargar. Es un cuestionario estupendo porque es un diagnóstico de realmente cómo estamos en el árbol de la vida. Yo ayer me lo hice. No estoy mal, pero tampoco estoy súper bien, ¿no? Ujú. Bueno, eh, ahora he refinado el cuestionario, luego te lo envío, don Daniel, por si lo quieres Vale, repetir. ¿Vale? muy bien, Pues perfecto. nada. Pues Bueno, nada, Gonzalo, muchísimas gracias. nada, a ti, Adiós. hasta ahora.